Buenas noches. Es un gusto tener el día de hoy con nosotros al dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en un proyecto que tenemos que se llama Voto Informado en esta serie y que hemos venido platicando con los diferentes líderes y candidatos a este proceso electoral. Gracias por estar con nosotros y quisiéramos empezar con preguntarte ¿cómo llegaste al Verde Ecologista? ¿Cómo te metiste a la política? ¿Cuál ha sido tu trayectoria para llegar hasta el día de hoy a esta contienda, a este proceso tan complejo? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Voto Informado. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder dialogar con ustedes y a través de ustedes con todos esos miles y miles de mujeres, de hombres y de jóvenes que lo siguen y que están viviendo muy intensamente este proceso electoral. Efectivamente, mira, yo creo que hoy en política, te puedo decir, pues es un privilegio que tengo la oportunidad de poder participar activamente en política. ¿Por qué dedicarse a la política? Yo creo que la mayoría de las veces, y fue el caso, desde niño sentía una atracción, desde niño me importaba sentarme a ver los informes de gobierno, informes que eran larguísimos, pero me llamaban la atención. Y ahí yo creo que ya teniendo algo que te interesa la parte del servicio público, la parte de hacer política, la parte de poder ejercer un liderazgo. Llego al Partido Verde en una oportunidad que le dio el Partido Verde a muchas y muchos jóvenes, y el primer contacto que tienes pues es a través de ese primer círculo que tienes en la sociedad, a través de los amigos, de conocidos, que tomamos la oportunidad de un partido político joven, un partido político fresco, que le daba la oportunidad a jóvenes que querían participar activamente en política sin tener que tener una trayectoria, un padrino para poder incursionar en la política activamente. Muy bien. Bueno, ¿y dónde estudiaste? ¿Cómo? Bueno, mira, yo soy de origen zacatecano. Soy un zacatecano que llegó aquí a la Ciudad de México para cumplir 18 años. A esa edad vine saliendo de casa, empecé a trabajar, empecé a buscarme un futuro y es donde yo le comento a muchas jóvenes y a muchos jóvenes cuando platicamos que este país ha dado oportunidades a todos. Soy una persona que se ha ganado cada oportunidad en la cultura del esfuerzo, trabajando desde muy joven y buscando un espacio y una oportunidad. Así lo hice en mi vida profesional, así lo he hecho en política, siempre empezando desde abajo, siempre buscando. Mi primer empleo aquí en la Ciudad de México fue como mensajero. Después de ello tuve la oportunidad de vender, me tocó vender automóviles, tenis, calcetines, equipos de seguridad. Después pude lograr entrar a la administración pública en la Secretaría de Gobernación ya hace muchos, muchos años, y después de eso ir encontrando oportunidades, siempre buscando a partir de esa primera instancia que tuve contacto en la administración pública, buscando tener el contacto con el poder crecer y participar activamente en política. Participé en los medios de comunicación, trabajé en una televisora, trabajé también en la Cámara de Radio y Televisión y siempre en las relaciones públicas con gobiernos, la relación política que tenían estas empresas y esta Cámara de la Industria de Radio y Entiendo que Televisión. en algún momento te especializaste en mercadotecnia política. Así es, así es. Después yo culminé mi carrera en la Universidad Autónoma de Zacatecas, de Derecho, y con una especialidad, haciendo especialidad en mercadotecnia política por las responsabilidades que teníamos en los medios de comunicación y también la responsabilidad que tuve en alguna ocasión también en Presidencia de la República, haciéndolo como enlace con ejecutivos de medios y teniendo también la responsabilidad de director general de Radio y Televisión de la Presidencia de la República. ¿Y cómo te sumaste al Partido Verde Ecologista? Esto que habías mencionado al Bueno, al principio, Partido Verde nos sumamos como muchos jóvenes, primero aportando, apoyando, trabajando, acompañando en campañas y después con oportunidad de ir a una lista de representación, siendo yo originario de Zacatecas. Tuve la oportunidad de ya participar activamente en política como un posible representante en una lista de representación proporcional por la segunda circunscripción, que es en la que participa mi estado, Zacatecas, y tuve la oportunidad de ser diputado federal en la
en la 60 legislatura del 2006 al 2009. Oh, muy bien. ¿Has vuelto a tener alguna otra representación popular después de esto? Después de ser diputado federal, me fui a Zacatecas. Allí tuvimos un proceso electoral local. Nosotros íbamos haciendo el trabajo representando a nuestro instituto político en una coalición en donde no tuvimos acceso a números de representación proporcional porque ganamos todos los de mayoría y se cancela la posibilidad. Fui también secretario de Turismo en Zacatecas, dirigente estatal de mi partido, y de ahí busqué el Senado por mayoría por mi estado de Zacatecas. Lo cual es actualmente el Senado. Exactamente. ¿No? Así sí, es. Muy bien. Bueno, y cuéntanos un poco más de tus percepciones sobre tus valores políticos y morales, tus valores públicos. Por ejemplo, ¿qué piensas de los derechos humanos hoy en día en un país como México? A ver, yo creo que es algo que tiene un gran valor para todas y todos los mexicanos, el que hayamos podido haber transitado de aquel México de respeto y reconocimiento a las garantías individuales al reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Creo que es algo que nos muestra el que México se insertó en el primer mundo, en una etapa de globalización, no solo en la parte económica, sino también de respeto para todas y para todos. Creo que hemos venido avanzando en ello y creo que debemos recordarlo todos los días, porque vemos que pues todos estos también siguen siendo muchas veces vulnerados, atentados estos derechos contra mujeres, principalmente contra hombres, contra jóvenes, contra niños, en lo cual tenemos que trabajar más y tenemos que trabajarlo más todos como ciudadanos, como todo un país, de buscar mantener, vivir en una mejor convivencia y mayor armonía como ciudadanos. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el problema ético, el problema moral del medio ambiente? Hay un gran debate a veces, ¿no? A veces se habla de los derechos como si fueran derechos humanos, los de el medio ambiente, cosa que quizás es un exceso, ¿no? No sé qué piensas. Pero en fin, de todas maneras hay un problema a veces de cómo asumir moralmente nuestra relación con el mundo de la vida, con el planeta en el que vivimos, etc. Mira, muchas gracias porque me das la oportunidad. El Partido Verde ha sido muy criticado, que no es verde, que no tiene una agenda verde, y todas esas gentes que lo señalan, tristemente es por desconocimiento del trabajo que hemos venido realizando. El Partido Verde principalmente ha tenido la oportunidad de tener representación en las cámaras, en el Senado de la República, en la Cámara de los Diputados, en los congresos locales. En el ámbito legislativo, hoy las leyes ambientales que tenemos, buenas o malas, para cuidar, conservar y proteger nuestro medio ambiente, sobre el 70% han sido impulsadas por integrantes de este partido político. Nosotros tenemos un claro y firme compromiso con el cuidado, la conservación y la protección de nuestro medio ambiente. Y yo sí lo considero que es un derecho humano, porque nada más pensemos, imaginemos, ¿en cuántos años esta gran ciudad, la Ciudad de México, está proyectada para que se pueda quedar sin agua? ¿Cuál sería la realidad de todos los millones de mexicanas y mexicanos que viven en esta megalópolis, teniendo, no sé, 20 días sin agua? Bueno, ¿cuál sería el caos? La calidad del aire cuando esta nos afecta, que tienen que dejar de circular vehículos por un día, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, se alarga y no sabemos qué hacer. Creo que sí tenemos que pensar y valorar muy bien qué ciudad, qué país, qué entorno, qué medio ambiente le vamos a dejar a nuestros hijos. Y también, como lo han dicho por ahí, también pensar en qué hijos le estamos dejando a nuestro país para el día de mañana. Creo que nos debemos de incluir y de poder participar todos los mexicanos en un esfuerzo por cuidar nuestro entorno. Esto no debería de estar ni siquiera politizado. Nosotros lo hemos llevado porque en el momento que surge el Partido Verde, pues no existía realmente una agenda de compromiso ambiental. Creo que hemos venido creciendo ese compromiso y esa conciencia que debemos de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, porque sabemos que los recursos naturales se han visto afectados y hoy, pues quien no reconozca el cambio climático, que veamos que las temporadas de lluvia llegan cuando no es, que caen unas granizadas en época que no iba a caer ni lluvia y que tenemos todo un cambio y una afectación que verdaderamente nos está dañando, nos está cambiando la vida y está afectando para todo. Bueno, otros temas que son hoy bueno, no de moda, pero son cruciales en el mismo sentido, no solamente políticamente, sino como compromiso de vida, además del problema del medio ambiente, es, por ejemplo, los temas que afectan hoy, digamos, a la cuestión de la opción sexual,
a la cuestión de el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que es no solamente la cuestión del aborto, pero también es la eutanasia, etcétera, ¿no? Estamos viviendo momentos de cambio, incluso tecnológicos, que hoy plantean muchas posibilidades con respecto a cómo pensamos, cómo decidimos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas sobre esto? Mira, yo creo que el lema de nuestro partido lo dice y es muy claro: amor, justicia y libertad. Creo que todos los que amamos a nuestro México y que queremos un mejor porvenir para nuestro país y para todas las mujeres, los hombres y los jóvenes de México, debemos de tener un compromiso muy claro de cómo podemos ayudar a que nuestro país crezca. Y esto debe de ser con justicia y debe ser con libertad. Nosotros en el Verde vemos un México de libertades y un México justo. Y creo que esto, en lo que hemos avanzado, debemos de ser congruentes. Si hoy hacemos un reconocimiento a los derechos humanos, al respeto de los mismos, y lo reconocemos como que ha sido un avance para nuestro país, insertándolo en ese concierto internacional de esa globalización, no solamente económica, sería incongruente tratar de mantenernos en otras cosas en el pasado. Creo que hoy es un México de libertades en donde las mujeres, los hombres tenemos la opción de decidir muchas cosas sobre nuestro propio cuerpo, de decidir muchas cosas de vida. Creo que aquí lo que es más importante, yo le pondría el acento en el cuidado de nuestros niños. ¿Qué es lo mejor para las próximas generaciones? Pero nosotros somos pensando en un criterio de un México de libertades, un México mayor de edad, un México serio, un México responsable, un México que sabe lo que es bueno y lo que es malo para cada mexicana y para cada mexicano. Hacemos un corte y volvemos. Por favor, muchas gracias. Regresamos. Bueno, ahora me gustaría conocer de tu plataforma, de la plataforma del Partido Verde. Uno de los temas que me llama mucho la atención es el tema de la reforma al Poder Judicial y particularmente en esta cuestión separar la parte administrativa de la parte jurisdiccional. Y entiendo que esto también tocaría, por ejemplo, cosas del Consejo de la Judicatura. Sin duda, la creación del Consejo de la Judicatura fue una gran promesa, ¿no? En 1994, cuando se hace toda esta reforma, creo que fue muy importante, pero creo que ahora nos ha quedado a deber, ¿no? Yo sí siento que pues, esta autonomía en la designación de los jueces se ha ido perdiendo. Una de las cuestiones que ahí está, que es un problema, es cómo se designan los jueces. Ustedes un poco lo comentan y lo plantean en su plataforma. ¿En qué están pensando cuando hablan del Consejo de modificar, de hacer una reforma al Poder Judicial? A ver, nosotros entendemos que México ha venido cambiando. México siempre lo hemos visto como que tenemos que ir acotando o teníamos que ir acotando ese gran poder del Ejecutivo. Reconociendo la división de poderes y reconociendo a los tres poderes, hemos avanzado mucho en reformas hacia el Ejecutivo. Muchos órganos autónomos, mucha autonomía, mucha independencia, y creo que en la parte del legislativo también nos hemos venido dando algunas adecuaciones a la ley. Consideramos que en la parte judicial tenemos que darle una renovación que pueda responder a la actualidad de los retos que hoy tiene nuestro país, que verdaderamente pueda llegarse al final de los asuntos, que verdaderamente pueda estar respondiendo a las necesidades que tienen las mexicanas y los mexicanos en la impartición de justicia. Mucho se habla que tenemos muchas leyes y de que todas estas pueden ir siendo perfectibles en el día a día, como va avanzando el tiempo, pero que estas no son aplicables, y se habla mucho de impunidad. Y creo que esto no le podemos cargar todo el peso ni al Ejecutivo, ni al Judicial, ni al Legislativo. Creo que este es un conjunto en el cual merece y vale la pena poder dar una revisión a que esto pueda funcionar mejor, a que verdaderamente puedan cumplir con las expectativas, como lo decías, que han tenido las mexicanas y los mexicanos de nuestro sistema de impartición de justicia. Hemos ido avanzando a los juicios orales, hemos ido avanzando en un código único de procedimientos penales. Tenemos la aspiración de tener un código penal único, que es lo que ahora se está proponiendo por parte de la coalición en la cual participa el Partido Verde, y estamos proponiendo en que sí podamos revisar esa actuación del Poder Judicial
para que sus pueda jueces, ¿no? responder, claro, de manera más oportuna, de manera más ágil, de manera más sencilla y sobre todo más transparente. Nosotros consideramos que ir a una reforma en la cual no impongamos un criterio desde el Verde, sino que simplemente también lo podamos poner en la mesa al análisis, la discusión, y podamos decidir de qué forma podemos fortalecer ese sistema de la impartición de justicia. ¿Y no crees que hay un problema en la calidad de los jueces? Hay algunos jueces que son excelentes, sin duda, reconocidos, etcétera. Pero hay muchos jueces que a veces uno no sabe Yo te diría por qué resolvieron lo que resolvieron. Que para el juez, para los que participan en el Ejecutivo y los que estamos en el Legislativo, hay una realidad. Y creo que no, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero es la realidad que hoy somos como país. Creo que a quienes nos encontramos en el Legislativo, en el Ejecutivo y en el Judicial, es un reflejo y es un espejo que tenemos de lo que somos hoy como sociedad. Hoy yo tengo la oportunidad de participar activamente en el Poder Legislativo y en un instituto político. Pero mañana puedo estar fuera, participando en la sociedad civil organizada o simplemente siendo sociedad desde donde nos toque participar. Y vamos a hacer un reflejo porque la gente que tenemos al frente es un reflejo de lo que somos como sociedad. Creo que como país sí nos debemos de replantear, de solo pensar que todos los malos están en los jueces, que todos los malos están en los legisladores, que todos los malos son los que están en el gobierno, porque yo llevo escuchando que son los mismos de hace 40 años, 50 años, y la verdad es que ni son los mismos, y con experiencias nuevas, jóvenes y frescas, pues nos hemos llevado algunas muy desagradables y que verdaderamente desencantan a la sociedad. Creo que la reflexión verdaderamente la tenemos que hacer de qué estamos trabajando como sociedad para que nos lleguen esos representantes como legisladores, como jueces o bien como gobernantes. Bueno, del lado de la sociedad, pero del lado de los partidos y del lado de los partidos de tenemos una responsabilidad que ver y creo que ahí también tenemos que acompañar a nuestros jueces. Y déjame te digo, en un momento de debate que tenemos un tema complejo y en el que todo mundo le da por un lado, eliminar el fuero. Creo que es algo en lo cual se tiene que pensar muy bien como sociedad, como país, el qué queremos, porque imagínate si ahora se cuestiona el actuar de un juez, de por qué tomó una decisión o la otra, teniendo el amparo de ese fuero que es para la investidura que tiene como un juzgador, retirándoselo, ¿cómo quedarían más indefensos? Pondríamos en mayor riesgo y en peligro las decisiones y las determinaciones de un juez. ¿Qué garantías, qué seguridad le estamos dando? Creo que sí debemos buscar cómo robustecer, cómo dar mayores garantías, cómo dar mayor seguridad, pero sobre todo cómo funcione mejor nuestro sistema judicial. Pero, por ejemplo, digamos, en eso no se trata de hacer un juicio público ni de un linchamiento, pero establecer procedimientos claros, incluso cuando hay una actuación dudosa. Totalmente. Y que se pueda juzgar a un juzgador que hay evidencia, a cualquiera. A cualquiera. En donde hay evidencia de que hubo corrupción. Evidentemente hay que probarla, claro. Hay que seguir un proceso. Hay que hacerlo de manera seria. Hay que hacer un proceso jurídico correcto. En nuestros sistemas de transparencia. Creo que hoy tenemos el acceso, las mexicanas y los mexicanos todos, pues a conocer todo de todos. Y eso es algo que nos puede ayudar y que verdaderamente es algo que ha venido a cambiar a nuestro país. Hoy cualquiera de nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo puede tener acceso a la información pues, prácticamente toda, que es pública. El ejercicio de los recursos públicos, el actuar, cuál fue el criterio, el por qué se hizo de una forma u otra, y eso nos da. Creo que sí tenemos que fortalecerlo mucho con una actuación mucho más transparente, fortalecida en este Sistema Nacional de Transparencia. Lamentablemente es un programa muy corto y quiero pasar. Sí. ¿No? Ese es todo un tema, pero bueno. El otro, el de la renta básica. A mí me parece, incluso como lo argumentan en su plataforma, me pareció muy interesante. Incluso el argumento de que hoy el trabajo aporta menos y el capital es una parte muy importante y la necesidad de poner más impuestos al capital y hacer una serie de cosas y generar una renta básica. En realidad es una explicación muy interesante de cómo combatir temas de desigualdad. Es una cuestión muy interesante en términos incluso de darle un giro a la política social en este país, incluso renunciar a una serie de políticas para ir por lo de la renta básica. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? A ver, nosotros lo veíamos y lo platicamos ahora fuera del aire en corte.
que tenemos que ir a una redefinición de los programas sociales, porque es muy injusto si revisamos el número que tenemos de un presupuesto asignado a cada uno de estos programas, pues se van haciendo en base a cálculos y estimaciones. Pero yo creo que nosotros sí podemos avanzar a una de estas propuestas que tenemos de una renta universal básica, en el cual estaríamos dándole esa oportunidad al ciudadano, reconociéndolo como un mayor de edad, dándole la oportunidad de elegir, de decidir. Y esto en coincidencia de la plataforma del partido que presentamos de manera independiente, coincide con la parte de la plataforma de la coalición en la que participamos, en la cual acompañamos esta parte y lo desdoblamos en un programa de política social que le llamamos Avanzar Contigo, que no es otra cosa más que la redefinición de los programas sociales, y que pudiéramos, lo que nosotros decimos, con esa renta universal básica, que la mujer, el hombre que recibe su apoyo, pudiera elegir a qué lo destina, cómo lo emplea, qué es lo que necesita. En esta parte de la propuesta de coalición, nosotros estamos llevando este programa en el cual es un traje hecho a la medida, con un paquete, vamos a llamarle un menú de apoyos, en el cual lo pueden decidir y definir. De acuerdo a los cálculos que ustedes hacen, sería realmente montos muy significativos, lo de la renta básica universal. Sí. Esto supone también reformas fiscales. A ver, primero que nada es un monto muy importante, pero que si vemos lo que tenemos asignados a todos esos programas sociales, claro que nos alcanzaría, no necesitaríamos un dinero adicional, es lo que nosotros veríamos en una primera instancia. Ahora, si queremos hacerlo adicional a lo que tenemos hoy de programas sociales, sin afectar ninguno de ellos, claro que tendríamos que ir a una reforma fiscal. Por lo que nosotros lo que estaríamos buscando es la redefinición de los programas sociales para esta renta universal básica, buscando no afectar de esa forma el presupuesto. Pero ahora que lo hablas en el tema de una reforma fiscal, creo que verdaderamente tenemos que ir a poderlo discutir con seriedad. No simplemente pensando en la elección, no simplemente queriendo quedar bien con el electorado y dándonos la oportunidad de hablar con la verdad. Lo más justo sería un impuesto al consumo generalizado, que verdaderamente no le afectara a los que menos tienen, porque hay que reconocer, la gente más pobre de nuestro país no consume los alimentos en donde se causan IVA, no consumen los medicamentos que causan IVA, porque ellos van a una política social y de salud. Se me está acabando el tiempo y quisiera nada más, porque ya es muy poco tiempo, así muy brevemente. Sí. Estás proponiendo, tu partido también está proponiendo una reforma muy importante. Cambiar de régimen a un régimen semiparlamentario, es el término que usan, sí. Ya hablan de un primer ministro, ¿no? O jefe de gabinete, jefe de gobierno, perdón, y hablan de un presidente. ¿Nos puedes explicar brevemente cuál es tu propuesta? Nosotros lo presentamos y lo que decíamos es que México ha llegado a un momento en el que el gobierno, como tal, cada día llega con un menor respaldo del 100% de la ciudadanía. Por eso primero decíamos, bueno, puede existir gobiernos de coalición, pero también tenemos que ir pensando en el acompañamiento y el mayor involucramiento en las decisiones de gobierno del Congreso de la Unión. ¿Esto qué es? Poder transitar a un régimen de un semiparlamentarismo, en el cual se acompañen las decisiones que verdaderamente estén mejor arropadas, porque creo que en esto hoy vemos a un titular del Ejecutivo que se lleva prácticamente todo el desgaste pleno, y los congresos, que si es mayoría, pues se dedican a hacerle la vida imposible y ya que no pasen las cosas. Lo pongo en reflexión, hace más de 20 años veníamos analizando y discutiendo y coincidiendo todos cuáles eran las series de reformas que se tenían que hacer. Para concluir nada más, rápidamente, ¿no crees que sería un cambio demasiado radical para la cultura política de este país? A ver, yo te diría que estamos ante posibles cambios muy radicales. Yo te diría que estamos en este momento ante una visión de dos proyectos de país. Platicábamos también fuera del aire de ese reconocimiento a los derechos humanos que es parte del avance y que tiene que ver con un avance del país. Creo que hemos avanzado, México se ha fortalecido democráticamente y consideramos en el Verde que tendríamos la oportunidad de transitar y de explorar un sistema y un modelo en donde sería decisiones con un mayor respaldo ciudadano de los representantes, un mayor involucramiento de la sociedad a través de sus representantes, como lo son los miembros del Congreso. Carlos, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros aquí en TV UNAM en el proyecto Voto Informado. Muchas gracias, muy amable.
Muy buenas noches. Quiero agradecer a Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, el que nos concede esta entrevista para el programa de Voto Informado de TV UNAM. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos empezar... Fernando, me da mucho gusto estar en Voto Informado y quiero felicitar en primer lugar este esfuerzo de la comunidad universitaria, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Ciencias Políticas, por este ejercicio verdaderamente innovador que permite que la ciudadanía esté informada. Muchísimas gracias. Pues eso es lo que tratamos de hacer y empiezo precisamente con una pregunta. Cuéntanos un poquito de ti para que la gente sepa pues la historia, quién es Dante Delgado, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano. Bueno, Dante Delgado nace el 23 de diciembre en Córdoba, soy registrado en Alvarado, Veracruz, y todos mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria los hago en Córdoba. Posteriormente estudio Derecho en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Soy padre de 3 hijos, previamente me casé con Teresa Morales Terés, ella es odontóloga también de la Universidad Veracruzana, y he tenido una carrera de participación en la vida pública. Inicié como secretario auxiliar en la Presidencia de la República y desempeñé cargos en el Departamento de Pesca, en la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente también participé en actividades políticas, fui dirigente del partido oficial en Veracruz, diputado federal, subsecretario de Gobierno, secretario de Gobierno, gobernador. Tuve el privilegio de ser embajador de México en Italia, en Malta, representante permanente de México ante la FAO, y posteriormente fui un funcionario que desempeña el cargo de procurador agrario. Al amparo de ese cargo me designan coordinador del Programa de Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Chiapas. Ahí se da una ruptura, un quiebre en toda la vinculación política de Dante Delgado con el viejo régimen. Y Cuéntanos además de eso. construimos a partir de ese momento el proyecto de Convergencia. Fui dirigente, fui posteriormente senador de la República, coordinador de nuestro grupo parlamentario en el Senado, y ahora soy coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, y a partir de este momento estoy a tu plena disposición. Querías que te platicara sobre... Pero cuéntame, por ejemplo, tu distanciamiento del partido oficial y Sí. ¿por qué rompes? ¿Cuál era tu idea? De repente ves que esto se desgasta. ¿Qué es? ¿Cuál es tu percepción que te lleva a una ruptura? El que se abandonan las causas reales de la sociedad, cuando rompes con el gobierno, cuando desde el poder mismo, que es el caso nuestro, es decir, lo digo sin ninguna vanidad, la ruptura nuestra se da estando en un cargo en el gobierno. Yo rompo porque no estoy de acuerdo en cómo se aplica desde el poder la atención a un grave problema que había generado inestabilidad en el país y que trajo graves consecuencias, entre otros, que la mitad de la población perdiera la mitad de su patrimonio. Es cuando viene la crisis económica del 95, y el origen es precisamente el levantamiento zapatista. Al no darse solución a los problemas de los indígenas, y por otra parte al no atenderse correctamente el problema de los pequeños propietarios afectados, frente al planteamiento que nosotros habíamos hecho, en el sentido de que la única manera de restablecer la paz necesaria en Chiapas y en el país era construir un acuerdo entre la demanda social y los pequeños propietarios afectados. Teníamos que construir los canales de comunicación para resolver en definitiva un problema de grave rezago y de profunda injusticia, como se manifestó con el levantamiento. Dime, ¿tú dirías que Movimiento Ciudadano es un partido de izquierda? Somos un partido socialdemócrata, somos centro-izquierda. Los principios y valores que enarbolamos son los principios y valores que están en la socialdemocracia europea. ¿Y qué significaría esto? ¿Cómo definirse centro-izquierda?
Digamos, estar, ¿cuáles serían los rasgos característicos? El entender que el estado de bienestar que requiere la población que está en condiciones de inequidad y de injusticia corresponde al Estado ser regulador, pero al propio tiempo le corresponde al poder público alentar al aparato productivo, al sector privado, que genera empleos y que debe de tener una capacidad importante en la orientación de la economía del país. ¿Tú crees que, sobre todo en el mundo que hemos vivido del 80 para acá, donde ha habido un proceso de concentración de la riqueza enorme en el mundo, ¿no? Y aquí, por supuesto, ya era de por sí, aquí había mucha concentración de la riqueza, pero se ha ido incrementando. ¿Tú crees cómo podrían ser las políticas redistributivas, digamos? ¿Cómo piensa el Movimiento Ciudadano en políticas redistributivas? Por ejemplo, los impuestos, ¿no? Hay otros candidatos que hablan de combatir la corrupción y obtener recursos de combatir la corrupción, pero eso no resuelve el problema de la desigualdad, ¿no? La concentración de la riqueza es muy alta en nuestro país y eso no se resuelve. En todo caso, el problema de la corrupción tendrá que ver con los servidores públicos, pero eso no redistribuye o redistribuirá muy poco. La otra parte es cómo redistribuir, digamos, para un movimiento socialdemócrata. Bueno, desde luego que es muy importante la captación de los impuestos. Si vemos estados socialdemócratas plenos como Suecia, tienen altos niveles de pago de impuestos, pero al propio tiempo tienen concesiones satisfactorias en los momentos en que lo requieren. En primer lugar, tienen garantizada la seguridad, la educación, claro, la salud, la excelencia y además derecho a pensión con vida digna en el momento del retiro de la actividad productiva. Sí, en ese sentido, ¿no? De que tiene un papel de mejorar la calidad de vida, claro, ese juego impositivo. Claro, y también sin castigar la productividad u otro tipo de elementos de la economía. Pero al propio tiempo hay que darle el estado de bienestar al que tienen derecho los grupos vulnerables, que lo son porque la cadena permanente de causa y efecto están presentes. Es decir, sí le corresponde al poder público tomar las medidas correctivas. Sin embargo, no todas las decisiones pueden ser tomadas desde el poder público. Movimiento Ciudadano plantea la obligatoriedad de que en el centro de las grandes decisiones estén los ciudadanos. Y pueden ser personajes que por sí mismos hacen grandes renovaciones. Aquí mismo tenemos atrás a dos mexicanos que se significaron por la revelación de sus cualidades personales que transformaron el ámbito de la ciencia. Particularmente me quiero referir en el caso de Mario Molina, y por otra parte que establecieron reglas para establecer la paz, como es el Acuerdo de Kioto, que prohíbe las armas nucleares, de Alfonso García Robles. Pero así aquí en este mismo cuadro que representa los grandes mexicanos de la segunda mitad del siglo XX a juicio de Movimiento Ciudadano, podemos advertir que debemos de procurar el estado de bienestar con desarrollo económico, y en ese sentido estamos planteando que organizaciones productivas, tanto de carácter social como del sector privado, puedan participar en la definición de una estrategia que oriente la mejoría del ingreso del poder público, es decir, del Estado, para temperar esas diferencias. Es claro que hay personas que se resisten a pagar impuestos, pero los impuestos son necesarios. Lo importante es orientarlos a programas que mitiguen la inequidad, la injusticia. Sí, que sea una política redistributiva. Y no se ha dado eso. Precisamente por ello hay un gran descrédito de las instituciones públicas, y Movimiento Ciudadano es de las fuerzas que está apostándole a que el proyecto de país sea más importante que la figura que esté sentado en la silla presidencial. Por eso alentamos la creación del Frente Ciudadano por México con un horizonte de más de 7 años, porque lo creamos en septiembre del 17 y concluirá el 31 de diciembre del 24. ¿Qué quiere decir esto? Que primero dijimos, vamos a crear un proyecto de largo aliento, le damos un periodo para su consolidación, y al propio tiempo hicimos una verdadera consulta que permitió tener una plataforma electoral que se consolidó como coalición electoral.
Esto es muy importante que quede registrado. Eso te voy a preguntar al rato, o sea, bueno, más en detalle. Pero me gustaría regresar a, digamos, lo que son las creencias, ¿no?, de tu movimiento en términos, ¿no?, como esto de una posición socialdemócrata, me parece muy claro. Supongo que hablas efectivamente de un compromiso ciudadano, ¿no? Supongo que ahí los derechos humanos juegan un papel clave. Claro, nosotros fuimos una fuerza que respaldó la iniciativa de modificar el artículo 1 de la Constitución, donde a nivel constitucional se establecen los derechos humanos, porque en nuestra declaración de principios está claro que el ciudadano es el eje de la organización social y por lo tanto tenemos que respetar su libertad de creencia, su libertad sexual, su libertad religiosa, y además que no exista la discriminación ni por personas con discapacidad, ni por motivos de raza o de lengua. Tenemos que entender que el ciudadano debe gozar de todas las prerrogativas y en ese sentido estamos con los principios renovados de la sociedad. La libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo, las mujeres, claro, el aborto, la eutanasia, ese tipo de cosas. Estamos a favor de la libertad total, de la voluntad en el perfecto libre albedrío de cada ciudadano. Creemos y avalamos y hemos respaldado en el terreno de los hechos, que es en el campo legislativo, ese tipo de iniciativas que hoy ha enunciado un personaje de la dimensión de Fernando Castañeda. Muchas gracias. Hacemos un corte y volvemos. Volvemos. Bueno, ahora sí hablemos de la propuesta de la plataforma en la que el Movimiento Ciudadano está participando. Esto que mencionabas de la coalición. En general, todos los partidos en cualquier parte del mundo tratan de diferenciarse en sus propuestas para ofrecerle al electorado un camino que ellos proponen, que es pues el camino que va a resolver una serie de problemas. Y en el caso de ustedes, me parece a mí, ya me dirás, la forma en que ustedes se están distinguiendo es a partir de esta coalición de gobierno. ¿Nos podrías explicar más en detalle en qué sentido, si es realmente lo más importante, cómo están viendo esto, por qué sería diferente, etcétera? Bueno, venía preparado precisamente por eso, porque con voto informado hemos querido tener una relación suficientemente amplia, porque celebramos que los jóvenes, que la universidad estén interesados en que la sociedad conozca. Quiero formalmente entregarle, por tu conducto a voto informado, por México al frente. Esos son los apuntes para el programa de gobierno que fueron soportados en la plataforma electoral, Fernando, elaborada. ¿Y por qué hicimos primero esto? Porque necesitábamos tener con claridad el proyecto de país que queríamos. Más que estar pensando en quién era el candidato, teníamos que decir qué modelo de país queremos. Cuando un sistema político como el de México le ha fallado a la sociedad, cuando le ha quedado corto, cuando no cumple las expectativas para la nueva generación, cuando hay una clara perversión en la vida política, en la vida económica, en la vida financiera, en la seguridad pública, en la moral pública, es claro que tenemos que hacer un replanteamiento, y ese replanteamiento tiene que ser ante la sociedad. Y nosotros estamos replanteando la organización del gobierno, del poder público. Tenemos en México un presidencialismo que puede abarcar todas las áreas, y eso se llama el poder. Pero el poder de no poder ha traído consecuencias porque los tramos de control del propio presidente no son suficientes para, por una parte, llevar adelante definiciones de políticas públicas claras y, por otra parte, de evaluación de resultados. Lo que México ha tenido es planteamientos de políticas públicas, pero nunca se ha sometido a la evaluación de resultados. Aquí se critica y descalifica a quienes hacen actos indebidos, pero no a quienes, ocupando cargos y en la mediocridad, dejan de atender las demandas de la sociedad en diferentes campos. ¿Y cómo lo harían ustedes? A ver, vamos por partes. ¿Están pensando en un jefe de gabinete? ¿Están pensando cómo es que se formaría este gobierno en esta coalición? ¿Cómo lo están pensando? Hay rangos muy amplios sobre lo que podría ser una coalición. Claro. Pero ¿cómo están pensando ustedes esto
precisamente para cumplir Bueno, en primer lugar, esos objetivos? Que el presidente de la República tenga la capacidad de nombrar a los secretarios de Estado y a los altos funcionarios del gobierno ejecutivo del país, pero que estos pasen a consideración del Congreso de la Unión. Que no siga como ahora que el presidente nombra y remueve libremente a los secretarios, sino que estos sean acordados en el Congreso. ¿Por qué? Para que en primer lugar lleguen personas con los méritos acreditados en el perfil requerido para el cargo nominado. Basta ya de que se designen a funcionarios que lleguen a aprender a los cargos. Basta ya de que en la Secretaría de Comunicaciones no estén los ingenieros los ingenieros civiles, los ingenieros en mecatrónica, los ingenieros en telecomunicaciones. La innovación tecnológica requiere de expertos, de resultados previos. También en agricultura basta ya de que los ingenieros agrónomos, los veterinarios, los especialistas en desarrollo rural no estén en las tomas de decisiones, sino simplemente sean acompañamiento de burócratas insensibles que tienen sumido al campo. Si nosotros lo vamos logrando en todos los campos de la administración pública, en donde gente que tenga el perfil para estar desempeñando los cargos correspondientes, desde luego que le vamos a dar un gran giro al país. Bueno, pero entiendo que hay una figura ahí que ha sido todavía objeto de discusión, ¿no? El famoso jefe de gabinete. Adicionalmente se ha planteado que el jefe de gabinete sea de una fuerza electoral diferente a la del titular del Poder Ejecutivo. Y adicionalmente esta figura de jefe de gabinete, simplemente para articular y que haya armonía, partiría de la base de que el secretario de Gobernación tendría esa función. Ah, ok, el secretario de Gobernación. Tendría esa función. Pero eso no es darle, darle al secretario de Gobernación una función diferente, no habría una Secretaría de Estado ni nada así. Es una función complementaria, porque a la Secretaría de Gobernación se le retiraría las funciones de seguridad pública, se crearía la Secretaría de Seguridad Ciudadana para darle un verdadero y claro combate a la delincuencia organizada y darle a la sociedad la paz y seguridad que están esperando. ¿Y cómo imaginan ustedes que se pueden resolver controversias, por ejemplo, entre el jefe de gabinete y el presidente? O, como tú decías, de repente hay alguien que no está funcionando. Y muchas veces, pues, en nuestra historia, los presidentes a veces asumen hasta, ¿no?, los costos de mantener una persona ahí, a pesar de que ha habido, pues, problemas, ¿no? O sea, lo hemos vivido recientemente, pero también en el pasado. Porque ahí está rigiendo la regla del afecto, y lo que debemos de hacer es que rinda la regla de la eficacia, de los resultados, de las buenas prácticas de gobierno. Precisamente por ello, si me permites, Fernando, para redondear la idea, lo que hoy es la Secretaría de la Función Pública tendrá que convertirse en el vehículo que permita la evaluación permanente de las políticas públicas y de sus resultados. Es más importante que la sociedad esté enterada al momento, porque nosotros queremos transparencia, rendición de cuentas y prácticas de buen gobierno con resultados. Bueno, pero un tema importante en todo gobierno, pero tratándose de una coalición, es cómo manejan los disensos y los consensos, digamos, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando surgen controversias como, pues, el funcionamiento de cierto ministerio, punto número uno, el reforzamiento de ciertas políticas, ¿no?, que quizás están yendo por un camino y hay diferencias, digamos. ¿Cómo imaginan ustedes que va a funcionar esta coalición? ¿Quién va a decidir? ¿Cómo van a construir ese consenso? Si hay diferencias entre el jefe de gabinete y el presidente, en fin. Bueno, dentro de la estrategia llevamos la coalición legislativa y esto nos va a permitir que a partir de septiembre y hasta el 15 de noviembre se pueda tener la legislación reglamentaria que permita superar todo ese tipo de valoraciones que son muy apropiadas y oportunas además. Así que agradecemos a Voto Informado que esté viendo esféricamente el problema y vamos a encontrar soluciones. Y eso tendrá que darse en un amplio debate de todas las fuerzas políticas, escuchando incluso a las oposiciones, porque este proyecto debe ser la nueva normatividad que sirva para reorientar un nuevo régimen de gobierno en el país.
Y pasemos a otra cuestión porque no tenemos mucho tiempo. Pero, ¿y qué otras cuestiones ven ustedes como fundamentales de su plataforma? Por ejemplo, el problema de la desigualdad sin duda debe ser un tema fundamental, ¿no? Es un tema sustantivo donde estamos proponiendo varias medidas. La más importante es atender a los 10 millones de personas que viven en pobreza extrema para que tengan la seguridad de que pueden avanzar en el derecho a la alimentación con el ingreso básico universal. Sería el primer piso que tendría que ser atendido. ¿Y con qué recursos lo financian? Con los recursos públicos. Eso es administrativamente calculado, sobre todo porque hay más de 6,000 programas de apoyo social diversos que generan además prácticas viciadas. Se le dan apoyos a quienes no lo requieren y dejan de darse apoyos a quienes sí lo requieren. Vamos a utilizar la tecnología, la información, para que todos lo reciban de inmediato. El propio Estado mexicano debe de tener la capacidad de innovar y debemos de innovar digitalmente. Queremos que México se convierta en 6 años en una de las potencias mundiales en innovación tecnológica. ¿Y alguna otra cosa que...? Adicionalmente están los temas sustantivos, el problema de la seguridad pública, el problema de la impunidad, del abuso de poder, del Estado de Derecho. A ver, hablemos de la seguridad brevemente. La seguridad es un tema que hay que reconocer que no se ha podido resolver bien, ¿no? Ha habido ya 2 gobiernos, al menos, sin contar otras políticas anteriores, que la verdad se han visto rebasados, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los puntos clave para enfrentar esto? Recuperar el poder público para el poder del Estado, con la participación de los ciudadanos, y evitar la captura de poderes por grupos fácticos como son delincuenciales, cuando la autoridad municipal, estatal o federal ha abdicado en el sentido de su responsabilidad. Esto no puede seguir así. Ahora, por cierto, se está discutiendo en estos días por todo el problema de los asesinatos de presidentes municipales, la presencia de crimen organizado en los procesos políticos. Está interviniendo de manera directa. Tenemos que erradicar. El crimen organizado tiene que ser acorralado y debemos de dictar políticas públicas que en combate a la pobreza, que en oportunidades para los estudiantes tengan derecho a beca. Es decir, es una política integral donde el derecho a la recreación, el esparcimiento, con una vida rica en materia cultural. Tenemos todo en el país, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y en todas las universidades del país, en los institutos de cultura, para fortalecer la relación directa de la cultura de México con cada ciudadano y con cada familia. El derecho a la felicidad es una aspiración que podemos hacer realizable. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero pues nuestra audiencia, la gente que nos sigue en Voto Informado, tienen ya una visión un poco apretada, pero una visión. Si me permiten, Fernando, estoy dispuesto a ir directamente a las instalaciones de la universidad, a ampliar el tema que sea necesario, a debatir con otros dirigentes de partidos para que la sociedad esté informada. Yo, de verdad, en lo personal e institucionalmente, desde Movimiento Ciudadano, saludamos el enorme esfuerzo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias. Pues eso es lo que esperamos, que la gente pueda votar libremente y de manera informada. Muchísimas gracias.